Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder participar en este evento, la 14ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad. Les voy a hablar de cómo aplicamos la técnica gráfica del biplot en el estudio de propiedades del suelo de dos comunidades de Atlisco, Puebla. Las integrantes de este equipo son la doctora Gladys Linares Fleites, la doctora Rosana Schiaffini Ponte, la doctora Sonia Emilia Silva Gómez y su servidora Verónica Denise Anima Serrano, provenientes del Instituto de Ciencias de la UAP, es decir, el ICUAP, y en el caso de la doctora Rosana, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, también de la UAP. La estructura del contenido que a continuación les mostraré será una breve introducción, después una descripción de los métodos estadísticos que ocupamos, un resumen de datos, los resultados y las salidas del software, las conclusiones y por último las referencias. Quiero empezar haciendo un énfasis de la importancia que tienen las estadísticas o el tratamiento estadístico para la construcción del conocimiento en las ciencias. No importando si estas son sociales o económicas o naturales, tienen una base estadística dada por las implicaciones y transversalidad de esta rama matemática. Las ciencias ambientales, que es lo que yo estudio, no son la excepción, ya que gracias al tratamiento estadístico o al análisis estadístico de datos, podemos entender mejor cada esfera ambiental, sus interrelaciones y sus funciones como sistemas complejos. Así los reconocemos ya que interactúan entre sí, se afectan unos a otros y están en constante intercambio de materia y energía. Lo que hicimos en este trabajo es analizar las relaciones de algunas propiedades físico-químicas del suelo utilizando métodos estadísticos multivariados. Estas muestras se dieron en dos comunidades pertenecientes al municipio de Atlisco, en este estado, en Puebla. Quiero empezar haciendo y respondiendo dos preguntas. Una de ellas es por qué es importante evaluar las propiedades físico-químicas del suelo y la segunda es por qué hacerlo utilizando métodos estadísticos multivariados. En respuesta a la pregunta número uno, pues radica en que el suelo es muy importante, pues cumple funciones vitales y muy necesarias para todos los seres vivos. Por ejemplo, suministra alimentos, fibras, combustibles, materiales de construcción, productos farmacéuticos y recursos genéticos. Además, el suelo es hábitat de múltiples especies que se encuentran en su interior o en su superficie y que requieren de él para su conservación. Es capaz de retener carbono y también regula el clima. Participa y permite el ciclo de nutrientes, regula inundaciones, purifica el agua, reduce contaminantes del suelo y es base para las infraestructuras y los asentamientos humanos. También podemos decir que es herencia cultural, ya que es depósito de nuestro patrimonio geológico y arqueológico. Esto según datos de la FAO 2015. Entendiendo que el suelo es tan importante y cumple este tipo de funciones, también podemos pensar que las propiedades, o más bien sabemos que las propiedades son fundamentales para mantener el equilibrio, la funcionalidad, la estructura y la salud del suelo. Una de estas propiedades, que también es muy importante, es la materia orgánica, que describe a los elementos orgánicos en sus diferentes etapas de descomposición. También contempla a los organismos vivos y a las raíces del suelo y a la biomasa en general. Esta es dinámica y fundamental para la estabilización de su estructura y permite la retención y la liberación de nutrientes que requieren los organismos del suelo y las plantas, favorece la disponibilidad de agua, mejora la fertilidad y la productividad. Es por ello que es importante su análisis de todas estas propiedades físico-químicas. ¿Por qué utilizar un análisis multivariado para ello? Bueno, pues como sabemos, este tipo de análisis lo utilizamos para estudiar fenómenos que incluyen la medición de varias variables. Nos ayuda en el proceso de simplificación porque pues, nos permite como investigadores interpretar y visualizar conjuntos grandes de datos y nos ayuda también a encontrar relaciones, ya sea entre variables o entre individuos o ambas. Sabemos que existe relación entre variables cuando las variables miden las características en común y en el caso de los individuos, si alguno de ellos o algunos son semejantes entre sí.
Estas técnicas de análisis multivariado tienen carácter exploratorio o carácter inferencial, o pueden tener ambas también, y son motivadas o dirigidas por variables o por individuos. Nosotros empezamos el tratamiento estadístico con un análisis de correlación, ya que este procedimiento nos ayuda a determinar si dos variables están relacionadas o no, es decir, que mide el tipo de asociación entre dos variables numéricas, en este caso. También se puede medir el tipo de asociación entre variables cualitativas, pero se utilizan otros métodos. Aquí definimos que existe relación cuando una variable nos da información acerca de otra. De no hacerlo, de no decirnos nada sobre el comportamiento una de la otra, entonces decimos que no existe esta asociación. Sabemos también, déjenme cambiar colorcito, que el signo nos indica la dirección de la relación, pudiendo ser positiva o negativa, o bien directa o inversa. Y también podemos encontrar que la magnitud nos indica la fuerza de la relación. Estos valores pueden llegar o tomar valores desde -1 a 1, por lo que una no correlación tomaría el valor de 0 y un 1 o -1 nos estaría hablando de una perfecta correlación, ya sea negativa o positiva. También podemos ver que los puntos toman una forma elipsoidal y esta elipse se hace más grande conforme, o más bien se hace más dispersa conforme carezca de correlación, o se hace más estrecha conforme esta relación o correlación se haga más fuerte. Tanto así que en una correlación perfecta positiva podemos ver prácticamente una línea recta. También hicimos un análisis de componentes principales, ya que esta técnica pues, normalmente se utiliza para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables no correlacionadas. Este método de reducción de dimensionalidad busca una mejor proyección de datos, transformando el conjunto de datos inicial de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas llamadas componentes. O sea que si iniciamos con 5 variables, terminamos con 5 nuevas componentes principales. Pues estas nuevas componentes principales son combinaciones lineales de las variables que observamos originalmente y se van construyendo según un orden de importancia en cuanto a su variabilidad. El análisis de componentes principales puede considerarse como una rotación de los ejes del sistema de coordenadas de las variables originales a nuevos ejes ortogonales, de manera que estos ejes coincidan con la dirección de máxima varianza de los datos. Y bueno, finalmente utilizamos la representación gráfica de datos multivariantes, gráfica biplot. Una de las mayores virtudes o cualidades de esta técnica es que podemos apreciar simultáneamente a los individuos y a las variables. También es importante que representa 3 o más variables en un espacio de dimensión reducida y su interpretación se basa en conceptos geométricos sencillos. Muestra similitud entre individuos y las longitudes y los ángulos de los vectores que representan a las variables se pueden interpretar en términos de variabilidad y covariabilidad respectivamente. Así también las relaciones individuo-variables se interpretan en términos de producto escalar. Nosotros utilizamos el software RCommander ya que pues, tiene muchas ventajas, como que es un lenguaje de programación estadístico gratuito, que además permite acceder a muchas capacidades del entorno R sin necesidad de conocer a fondo el lenguaje de comandos propio pues, de este entorno, con lo que pues, se vuelve bastante intuitivo y de fácil manejo, y también pues, es muy sencillo utilizar sus menús desplegables. Voy a hablarles de los datos. Esta base de datos, o esta tabla, tiene datos que fueron seleccionados y extraídos de esta tesis, que se llama Fitoextracción de suelos contaminados por elementos potencialmente tóxicos en la región de Atlisco, Puebla,
que también se llevó a cabo dentro del Instituto de Ciencias. Y en ella vemos 3 individuos, que son las 13 muestras que se tomaron en 2 localidades, la localidad San Juan Portezuelo y la localidad 10 de abril. Podemos ver que dentro de las propiedades contempladas se tomaron los valores de pH, también se tomó la conductividad eléctrica, el porcentaje de materia orgánica, el porcentaje de nitrógeno y la capacidad de intercambio catiónico. Este mapa adaptado de Google Earth representa los puntos de muestreo para este análisis físico-químico. Podemos ver los puntos en donde están señalados a qué localidad pertenecen, 10 de abril o San Juan Portezuelo. Bueno, estos son los resultados y salidas del software. En la primera parte, es decir, en el análisis de correlación, el software nos dio la salida de la matriz de correlación. Aquí señalé las altas correlaciones positivas, que en este caso es la materia orgánica y el nitrógeno, y la alta correlación negativa, que en este caso es el pH con la materia orgánica y con el nitrógeno. Aquí están sus respectivos gráficos de dispersión. El software también hace una diferenciación entre las localidades, en donde podemos ver con un círculo azul a la localidad 10 de abril y con un triángulo rosa a la localidad o comunidad San Juan Portezuelo. Es evidente que la materia orgánica tiene relación directa con el nitrógeno, eso lo podemos ver en este gráfico, y también que las magnitudes del pH decrecen con la materia orgánica, con el pH, es decir, que aquí existe una relación inversa o negativa. Lo mismo el pH y el nitrógeno. Con respecto al análisis de componentes principales, pudimos notar o darnos cuenta de que el componente que contiene la mayor proporción de varianza es el componente 1, con el punto 64, el componente 2 con el 0.18, lo que juntos nos representan el 0.82, aquí está, de la proporción de variabilidad acumulada. Esta es la gráfica de sedimentación salida del software de este análisis de componentes principales, en donde pues podemos ver cómo la suma de los autovalores nos da un total de 5, ya que pues, también son 5 componentes principales, y cómo los dos principales o los dos componentes principales agrupan el 82% de la variación. Para representarlo gráficamente, optamos por pues, utilizar la técnica antes mencionada, este gráfico biplot, ya que, como lo dije, podemos apreciar simultáneamente a los individuos en las variables. De hecho, acá podemos notar que vienen las muestras del 1 a 13, es decir, nuestros individuos. Podemos hacer una diferenciación en cuanto a las muestras y las localidades. Sabemos que del 1 al 6 se encuentra, acá, del 1 al 6, se encuentra la comunidad San Juan Portezuelo. Disculpen, por favor, mi letra. Y por el otro lado, del 7 al 13, podemos encontrar a la comunidad 10 de abril. Perdón, acá también va el 8. Acá está una comunidad, acá está la otra. Y bueno, pues también podemos observar cómo el eje de las abscisas está representado por el componente 1 y en el eje de las ordenadas se representa el componente principal 2. Otra cosa que podemos notar y que también es importante es que perdón, cuanto más largas sean estas flechas rojas, más alto es el valor del coeficiente de esas variables en esos componentes o en ese componente. Y también podemos notar que los cosenos de los ángulos se interpretan en términos de correlación
de estas propiedades. Por ejemplo, aquí, como hay un ángulo agudo, lo que denota es que hay asociación o alta correlación positiva. Y de otra manera, los ángulos obtusos lo que nos indican es una correlación negativa, como es el caso del nitrógeno o la materia orgánica con el pH. También pues los ángulos rectos nos indican que no existe correlación, como es el caso de la capacidad de intercambio catiónico y la con conductividad eléctrica. Bueno, también otra cosa importante es que, permítanme borrar. Acá está. Otra cosa importante es que nos permite identificar perfiles similares, ya que estos marcadores fila se interpretan como una función inversa de sus similaridades. Por eso podemos decir también que aquí existe un perfil similar. También podemos identificar las propiedades predominantes en los suelos de cada muestra. Por tanto, podemos observar, hace rato que hice la separación, que predomina, por ejemplo, las propiedades de más alto porcentaje de materia orgánica y de nitrógeno en la comunidad 10 de abril, mientras que predomina un nivel más alto de pH en la comunidad San Juan Portezuelo. Bueno, las conclusiones son las siguientes. En la parte preliminar del tratamiento estadístico se evidenció que la materia orgánica tiene alta relación positiva con el nitrógeno y alta relación negativa con el pH. Esto pues lo pudimos observar gracias a el análisis de correlación. Luego, para favorecer una visualización de la dinámica de los elementos, optamos por hacer un análisis de componentes principales, con lo que también redujimos la dimensionalidad. En el gráfico biplot fue posible identificar las propiedades predominantes en el suelo de cada localidad. Lo acabamos de ver y pues recordemos que en la comunidad 10 de abril se presentaba un mayor porcentaje de materia orgánica y de nitrógeno, y en la localidad San Juan Portezuelo se encontraba un mayor nivel de pH. También podemos observar perfiles bien caracterizados de suelo, permitiéndonos tener una visualización adecuada de cómo es el suelo en cada una de estas localidades. El tratamiento estadístico aportó claridad en las relaciones entre estas propiedades del suelo de ambas localidades muestreadas. Podemos concluir que las técnicas estadísticas seleccionadas, lo que fue el análisis de correlación, el análisis de componentes principales y la gráfica biplot, fueron oportunas y eficaces. Aquí están algunas de nuestras referencias y pues nada queda que agradecerles su atención.